El viento aullaba como un lobo hambriento, arrancando gemidos de los viejos robles y azotando el rostro del rey Alfa Cael. El invierno había llegado con una furia implacable, tejiendo un manto de nieve y hielo sobre el reino de Eldoria. Un reino que apenas se recuperaba de las cicatrices de la guerra, ahora enfrentaba a otro enemigo, el frío brutal. Cael era la personificación de Eldoria, fuerte, resistente, pero con un alma marcada por la pérdida. Su figura alta y musculosa, envuelta en gruesas pieles, proyectaba una sombra imponente sobre la nieve virgen. Sus ojos, antes un torbellino de fuego y determinación, eran ahora pozos de una melancolía insondable, oscurecidos por un luto que no terminaba. Cada paso que daba en la nieve profunda era un recordatorio de su fracaso, un eco de la culpa que carcomía su interior. Había perdido a Lyra, su compañera, su omega, su luz en la oscuridad de la guerra. La imagen de ella desapareciendo en la ventisca, hace ya 2 largos inviernos, lo perseguía sin piedad. El trauma de esa pérdida había endurecido su corazón, convirtiéndolo en un líder más distante, más frío. Temía amar de nuevo, temía perder de nuevo. Ese era el conflicto interno que lo definía, el miedo a la vulnerabilidad, el terror a la repetición de su dolor. Ahora la búsqueda se había vuelto desesperada. Una tormenta de nieve sin precedentes amenazaba con sepultar cualquier esperanza. El conflicto externo era tan tangible como el aire helado que quemaba sus pulmones. Él mismo lideraba el grupo de rastreo, sus mejores hombres a su lado. No era solo un rey, era un lobo en busca de su loba. Cael, el líder endurecido y melancólico, se aferraba a una astilla de esperanza, incluso mientras su mente lo preparaba para lo peor. Lyra era, en su recuerdo, una figura llena de vida y risas, pero ahora era solo un nombre susurrado en el viento, una memoria frágil y casi olvidada por el tiempo. El viento se intensificó, silbando una canción de muerte. La visibilidad era casi nula. Cael se detuvo, su olfato de alfa alertado por un tenue rastro, apenas perceptible bajo el aliento helado de la tormenta. Era débil, pero inconfundible. Un aroma familiar que lo hizo temblar hasta la médula. ¡Allí!, gruñó, señalando un montículo de nieve cerca de unos pinos retorcidos. Con renovada urgencia se abrió paso a través de la nieve, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en su pecho. Cada fibra de su ser gritaba, una mezcla de terror y una esperanza aterradora. Allí estaba, enterrada bajo una capa de nieve fresca, casi invisible, Lyra, su Lyra, frágil, una visión fantasmal de la mujer que amaba. Su cabello, una vez un torbellino de oro, ahora enmarañado y cubierto de escarcha, se confundía con la nieve. Sus labios pálidos y agrietados, apenas visibles en su rostro lívido. Cael cayó de rodillas, con las manos temblorosas apartando la nieve con desesperación. Cada toque era una oración, un rezo mudo. Había una herida en su cabeza, pero lo más impactante era la quietud de su pecho. El miedo lo paralizó por un instante, un frío más intenso que el propio invierno. Pero entonces vio un leve, casi imperceptible, temblor. Estaba viva. A su lado, atrapada en una rama de pino cubierta de hielo, Cael vio una flor de hielo, tan delicada que parecía hecha de cristal, con pétalos finos y transparentes. Era de una belleza inmaculada, un pequeño milagro en medio de la desolación. Con cuidado, la desprendió y la guardó en un pequeño bolsillo interior de su túnica, cerca de su corazón. Un símbolo silencioso de fragilidad y resistencia, de esperanza congelada. Con la mayor delicadeza, Cael la levantó. Su cuerpo era tan liviano, tan frío. Apretó su figura contra su pecho
compartiendo su calor con ella, rezando a los antiguos dioses del invierno. El camino de regreso fue una tortura. Cada paso era una batalla contra la nieve, contra el viento, contra la incertidumbre. Él era un rey, un guerrero, pero ahora era solo un hombre llevando a su amada de vuelta a la vida o a una despedida final. Sus hombres lo seguían en silencio, sus rostros sombríos, reflejando la gravedad del momento. Al llegar al castillo, la sala de curación estaba lista. Los sanadores se movieron con eficiencia, pero Kyle no se movió de su lado. Horas se convirtieron en una eternidad. Observaba su rostro pálido, buscando la más mínima señal de vida, aferrándose a la diminuta flor de hielo en su bolsillo. La atmósfera era pesada, cargada de una mezcla de tragedia y una esperanza agridulce. Finalmente, cuando el fuego en la chimenea casi se extinguía, Lyra abrió los ojos. Eran azules, tan azules como siempre, pero vacíos. Kyle se inclinó, su corazón desbordado. Lyra, susurró, su voz ronca de emoción. Pero ella solo lo miró. No había reconocimiento, ni chispa de familiaridad, solo una mirada en blanco, como si viera a un extraño. El rey Alfa la había encontrado, pero la Omega olvidada no lo recordaba. La verdadera batalla apenas comenzaba. No se olviden de verificar si aún están inscritos en el canal y dejen un like para ayudar al algoritmo. ¿De qué ciudad nos están escuchando? Queremos saber de dónde viene nuestra increíble audiencia. Dejen sus comentarios, nos encanta interactuar con ustedes. Días se fundieron en semanas. La sala de curación, antes un lugar de urgencia, se transformó en el santuario silencioso de Kyle. Él no se apartaba de Lyra. Su trono en el Doria permanecía vacío la mayor parte del día, mientras él cuidaba a la Omega olvidada. Sus hombres de confianza y la curandeira jefa Elara manejaban el reino, intentando mitigar los murmullos de incertidumbre que crecían entre la gente. Kyle, el temible rey Alfa, ahora era un hombre en los límites de su resistencia, cuya única batalla era traer de vuelta a la mujer que amaba. Lyra se recuperaba físicamente, pero su mente era un lienzo en blanco. Sus ojos azules, antes un reflejo de su alma, eran ahora espejos vacíos. Kyle le hablaba sin cesar. Le leía historias antiguas, le cantaba las canciones que ella amaba. Con una ternura inesperada que nadie habría imaginado en el fiero rey, la alimentaba con caldos calientes, sostenía su cabeza y con un paño húmedo limpiaba su frente. Había en su toque una suavidad que desmentía su fuerza. Lyra a veces lo miraba, sus ojos se fijaban en él un momento y luego vagaban, perdidos. La curandeira jefa Elara, una mujer de cabellos grises y mirada perspicaz, observaba a Kyle con creciente preocupación. «Mi rey», dijo un día, su voz suave pero firme. «Su majestad necesita descansar. El reino lo necesita. Y Lyra, su progreso es lento. Quizás deberíamos intentar con las esencias de memoria o ejercicios cognitivos más intensos». Kyle apretó la mandíbula. «No, Elara, no quiero forzarla. No quiero que sienta dolor o confusión. Ella volverá a mí a su propio ritmo». Su conflicto interno era palpable. Deseaba con toda su alma a la Lyra vibrante, llena de vida. Pero temía empujarla, temía que al intentar recuperar sus recuerdos, la rompiera para siempre. La idea de causarle más daño era un peso insoportable. Un día, Kyle le contaba una anécdota de su primer encuentro, con una sonrisa triste. De pronto, Lyra extendió una mano débil y rozó su mejilla. Fue un toque fugaz, apenas un susurro, pero la electricidad que recorrió a Kyle fue inmensa. Su corazón dio un vuelco. «¿Lyra?», preguntó, su voz ahogada por la emoción. Ella lo miró y por un instante,
Un destello de algo parecido a la curiosidad brilló en sus ojos. Una pequeña victoria, un rayo de sol. Pero luego, la luz se apagó, y sus ojos volvieron a la expresión vacía de siempre. El ara suspiró. Su expresión era de compasión, pero también de escepticismo. La sombra de la amnesia siempre acechaba. El reino, mientras tanto, se sentía inestable. Los rumores sobre la enfermedad del rey y la misteriosa mujer que había traído al castillo se extendían como la pólvora. Kael dedicaba algunas horas del día a sus deberes, atendiendo a sus consejeros, resolviendo disputas. Su voz era firme, su postura regia, pero sus ojos delataban la fatiga y la melancolía. Era una doble vida, la del rey de hierro y la del amante desesperado, una lucha constante por mantener las apariencias. En la mesa junto a la cama de Lyra, Kael había colocado un pequeño jarrón con la flor de hielo. Delicada y translúcida, un milagro congelado. Lyra la miró fijamente un atardecer. Sus dedos se estiraron lentamente, rozando los pétalos cristalinos. Su frente se arrugó ligeramente, una expresión de melancolía. No había reconocimiento, no había recuerdo de dónde venía o por qué estaba allí, pero había una conexión silenciosa, una resonancia muda. Kael la observaba, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y desgarro. ¿Sentía algo? ¿Era solo la belleza o había un eco, una chispa dormida? Fuera de los gruesos muros del castillo, el invierno comenzaba a aflojar su agarre. Las primeras señales de la primavera luchaban por abrirse paso. Pequeños brotes verdes se atrevían a asomarse entre los restos de nieve, un símbolo de renovación y de esperanza, pero también de la fragilidad de la vida. Dentro, Kael se aferraba a la esperanza de que su propia primavera llegara, que la calidez de su amor pudiera derretir el hielo que cubría la mente de Lyra. Una noche, mientras Kael vigilaba su sueño, Lyra se agitó. Susurró algo ininteligible, su rostro contraído por el miedo. Kael se acercó, acariciando su cabello. De repente, abrió los ojos de golpe, clavándolos en la oscuridad. Sus respiraciones eran entrecortadas. «Nieve», murmuró, una sola palabra, apenas un suspiro. Su mirada estaba distante, fija en algo que Kael no podía ver. Y el viento. Luego se relajó, cayendo de nuevo en un sueño sin sueños, pero Kael sintió que algo se había agitado en las profundidades de su mente, un fragmento perturbador, una memoria rota que apenas comenzaba a asomarse. La batalla real, la más dura de todas, estaba lejos de terminar. Los días se estiraron. Kael, viendo a Lyra más fuerte, inició paseos diarios. Primero por los pasillos, luego por los jardines del castillo, donde los brotes verdes asomaban. Kael la sostenía del brazo. Le hablaba sin cesar, su voz profunda y suave llenando el silencio. Le contaba historias de Eldoria, de sus gentes, de momentos compartidos, sin exigir respuestas. Lyra lo escuchaba. A veces sus ojos azules se posaban en él con una curiosidad sin comprensión que Kael atesoraba. Una tarde, mientras le describía el rumor del río, Lyra apoyó su cabeza en su hombro, un gesto inesperado y fugaz. El corazón de Kael dio un vuelco. Era un eco lejano de su conexión, pero la intimidad de Kael no estaba exenta de fisuras. En la corte, Lyra, recuperándose sin memoria, se volvió tema de inquietud. Para Lady Isolde, de belleza fría y ambición ardiente, era una amenaza. De cabellos oscuros y ojos penetrantes, Isolde había cultivado su influencia. Siempre soñó con ser reina de Eldoria. Ahora, Lyra era un estorbo a su plan. Los cuchicheos crecieron. ¿Es una reina adecuada una mujer sin memoria? ¿Puede un rey gobernar con el corazón dividido? Estas palabras venenosas se extendían.
Los consejeros, temerosos por la estabilidad, presionaron a Kyle. Le recordaban alianzas, la necesidad de un heredero, el deber de un alfa. La presión era inmensa, su conflicto interno, una carga pesada. Quería proteger a Lyra, darle espacio, pero también era el rey y su reino lo necesitaba. Kyle manejaba las intrigas con firmeza. En consejo, cuando se insinuó que Lyra era una distracción, Kyle golpeó la mesa. Lyra es mi compañera. Su lugar a mi lado es incuestionable. El Doria tendrá una reina cuando su rey decida, no antes. Su voz, aunque potente, no acallaba los murmullos. Sabía que sus palabras daban más munición a Isolde. Cada defensa pública, necesaria, era una espada de doble filo. Por las noches, en la sala de curación, Kyle se despojaba del manto del rey. Allí era solo un hombre vulnerable, aferrado a la esperanza. Le hablaba a Lyra de sus miedos, la presión, cuánto la echaba de menos. Lyra a veces se acurrucaba más cerca. Sus dedos entrelazaron los suyos, un gesto inconsciente, un rayo de sol para Kyle. Una noche, mientras le hablaba de un cielo estrellado, Lyra tocó su cicatriz sobre la ceja. Sus ojos lo miraron con suave curiosidad, un atisbo de algo. «Kyle», susurró ella, su voz suave. Era la primera vez que decía su nombre. Lágrimas asomaron a los ojos del rey Alfa. Con la primavera, la flor de hielo natural se marchitó. Kyle, queriendo preservar el símbolo, encargó al mejor orfebre una pequeña réplica de plata con diminutos cristales. «Para ti, Lyra», dijo Kyle, colocándola con delicadeza alrededor de su cuello. Lyra la tomó, sus ojos azules fijos en el brillo. La giró, la estudió. No había reconocimiento, pero sí una conexión silenciosa. Pasó sus dedos por los pétalos de metal, y una extraña melancolía cruzó su rostro. La llevó puesta, tocándola a menudo, buscando una respuesta en su tacto frío. Lady Isolde, viendo la conexión entre Kyle y Lyra, redobló esfuerzos. Organizó eventos sociales, invitando a damas jóvenes aptas para el matrimonio, asegurándose de que Kyle las notara. Las fofocas se volvieron más directas, insinuando que el vínculo de Kyle con una mujer dañada era una debilidad explotable. Incluso intentó acercarse a Lyra con falsa amabilidad. «Pobre Lyra», decía con una sonrisa venenosa, «es una tragedia no recordar tu lugar. El rey necesita una reina fuerte». Lyra solo la miraba en blanco. Isolde se marchaba frustrada, pero no derrotada. La corte era un nido de víboras, y Kyle sentía el peso de cada intriga. Una tarde Kyle estaba junto a ella, su mano en el cabello, contándole sobre un festival de la cosecha. De repente, un aroma familiar, pino y humedad, traído por el viento, llenó la estancia. Lyra se estremeció violentamente. Sus ojos se abrieron llenos de terror. Se llevó las manos a la cabeza. Un gemido escapó de sus labios. «¡Nieve!», exclamó. «¡El frío! ¡El miedo!». Kyle la abrazó, asustado. Pero al mismo tiempo, en medio del terror, una imagen fugaz, un bosque oscuro y un cielo nevado, brilló en su mente. Y un olor, ese mismo olor a pino y tierra húmeda que la aterrorizaba y, extrañamente, la atraía, como una promesa de algo perdido y encontrado. La tormenta arreciaba. Fuera, los vientos aullaban, sacudiendo los cimientos del castillo. Dentro, en la habitación de Lyra, el fuego crepitaba en la chimenea, ofreciendo un refugio cálido. Kyle estaba sentado junto a ella, la mano suavemente sobre la suya. Le hablaba del reino, de las estrellas que solo se veían en lo alto de las montañas, de los sueños que compartían antes de la guerra. Su voz era un bálsamo en la noche helada. «Recuerdo cuando dijiste que la nieve era como un lienzo en blanco», susurró Kyle, su mirada fija en el rostro pálido de Lyra.
Querías pintarlo con tus risas, y lo hiciste. Lyra lo miró. Sus ojos azules, aunque aún sin memoria, se posaron en él con una intensidad inusual. En medio de un trueno lejano, un arrebato de miedo la sacudió. Se aferró a la mano de Kael, sus dedos fríos entrelazándose con los suyos. No era solo un miedo al ruido, era un terror más profundo. Kael sintió el temblor en su cuerpo. La trajo suavemente hacia él, abrazándola con una ternura infinita. «Estoy aquí», le dijo Kael, acariciando su cabello. «Estás a salvo». Lyra apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón. El calor de Kael la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, el terror comenzó a disiparse. Su cuerpo se relajó, cerró los ojos, y por un instante, una paz profunda la invadió. Kael la sintió. Un escalofrío, diferente al frío del invierno, recorrió el cuerpo de Lyra. No era un recuerdo claro, sino una sensación, un eco de familiaridad, como si ese abrazo, ese calor, hubieran sido su refugio en incontables ocasiones. «Kael», susurró ella de nuevo, su voz apenas audible. «No, no me dejes». Las palabras de Lyra fueron como un puñal en el corazón de Kael. La culpa lo carcomió. ¿Cómo podía asegurarle que nunca la dejaría cuando la había perdido una vez? Su conflicto interno se hizo más agudo. El deseo de la verdad, de saber qué pasó, chocaba con el miedo de herirla. Si ella había huido, ¿por qué? ¿Y qué haría él con esa verdad? Los días siguientes, Kael sintió una nueva urgencia. Lyra estaba recuperando algo, por mínimo que fuera. Necesitaba respuestas. Se recordó a sí mismo que había un viejo consejero, Mestro Elian, de quien Lyra solía fiarse antes de la guerra. Elian, un hombre con arrugas profundas y ojos que habían visto mucho, era el único que podría saber más. Kael lo convocó al salón del consejo. Elian entró, su bastón golpeando suavemente el suelo de piedra. «Mi rey», dijo, con una reverencia formal. «Maestro Elian», Kael comenzó, su voz grave. «Necesito saber más sobre Lyra, antes de su desaparición. ¿Sabes algo que yo no sepa? Cualquier cosa». Elian titubeó. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, luego regresaron a Kael. «Mi rey, Lyra era una mujer con un gran corazón, siempre valiente». «Sé eso», Kael interrumpió, su paciencia menguando. «Pero busco más, detalles. Había rumores de que ella no se perdió, que huyó». Elian se encogió. «Eran tiempos oscuros, mi rey, la guerra, las tensiones en la corte». Su respuesta era vaga, evasiva. Kael sintió una punzada de frustración. Las antiguas leyes de Eldoria eran claras. El rey necesitaba una reina íntegra, sin sombras en su pasado. Los murmullos de la corte de Isolde eran una amenaza real. «Elian», Kael dijo, su voz ahora una advertencia. «Te ruego la verdad, como amigo de Lyra, como leal a Eldoria». Elian suspiró. Lyra temía algo. Temía por el futuro del reino, por su seguridad. Hubo una profecía, un antiguo temor que la atormentaba. Ella pensó que debía irse. Creía que su presencia era una carga. Elian hizo una pausa, sus ojos fijos en Kael. Ella no quería que el rey fuera arrastrado a un conflicto que no era suyo. Kael apretó los puños. ¿Lyra había huido para protegerlo? El pensamiento lo golpeó con fuerza. Era una traición a su amor, una noble pero aún así una traición a la confianza. Su conflicto interno se intensificó. ¿Era heroísmo o un error que había llevado a 2 años de dolor? «¿Y por qué no me lo dijiste?», Kael preguntó, su voz baja y peligrosa. «Prometí silencio, mi rey», Elian respondió, su voz firme. Era su decisión, su sacrificio. Elian reveló solo la superficie, guardando los detalles más profundos, aumentando el misterio.
Kael sabía que el viejo consejero protegía algo más, pero no podía presionar más sin arriesgarse a romper un juramento ancestral o a que Elian se cerrara por completo. La investigación de Kael, ahora, debía ser más sutil. Esa noche, Kael regresó a la habitación de Lyra, el alma dividida. La encontró sentada junto a la mesa, un trozo de pergamino frente a ella. Estaba dibujando. Con trazos lentos y temblorosos, Lyra dibujaba una flor. Sus pétalos finos, transparentes, como hechos de cristal, la flor de hielo. Era una copia exacta de la réplica de plata que Kael le había regalado y un eco de la flor que él mismo había encontrado junto a ella en la nieve. Kael la observó, el corazón encogido. Lyra no recordaba el objeto, pero su subconsciente sí. Era una conexión silenciosa, un símbolo de su amor, pero también del hielo que aún la cubría. Lyra levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Kael. Una sombra de confusión y angustia cruzó su rostro. «Kael», dijo ella, su voz temblorosa, «tuve un sueño, mucha nieve y un nombre. No es el mío, es Anya». Un escalofrío recorrió a Kael. ¿Anya? ¿Quién era Anya? Lyra se llevó las manos a la cabeza, como si una verdad terrible estuviera a punto de revelarse. «¿Quién soy yo?», susurró, y en sus ojos azules, por primera vez, hubo un destello de terror absoluto. El grito de Lyra resonó en la habitación. «Anya, ¿quién soy yo?». Sus ojos azules, antes vacíos, ahora se llenaban de un terror absoluto. Kael se acercó de inmediato con el corazón apretado por el miedo. La abrazó, sintiendo el temblor incontrolable de su cuerpo. «Estás a salvo, Lyra. Estás conmigo», susurró Kael, apretándola contra su pecho. Su voz era un bálsamo, un ancla en la tormenta de su mente. Lyra se aferró a él, sus dedos hundiéndose en su túnica. Kael sintió una punzada de esperanza y culpa. Esperanza por el despertar de su mente, culpa por la causa de su dolor. Pasaron los días. Lyra estaba más activa, pero más angustiada. La palabra Anya la perseguía. Kael intensificó sus esfuerzos. Le mostraba objetos, le contaba historias, buscando una chispa. Una tarde, mientras Kael le leía un antiguo poema, Lyra lo interrumpió. Sus ojos se fijaron en él con una intensidad que Kael no había visto desde su reencuentro. «Kael», dijo, su voz suave, casi inaudible. Se acercó lentamente, sus ojos escrutando los suyos. Levantó una mano temblorosa y tocó la cicatriz sobre su ceja, un gesto que había hecho antes, pero esta vez con una conexión diferente. Sus dedos trazaron el contorno de su mandíbula. Kael contuvo la respiración. Entonces sus labios se unieron. Fue un beso suave al principio, un roce tentativo. Pero luego, Lyra se inclinó, un gemido escapó de sus labios, y el beso se profundizó, lleno de una urgencia desesperada, una emoción cruda que trascendía la amnesia. Fue un reconocimiento de sus almas, un fuego que ardía bajo el hielo del olvido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kael mientras Lyra respondía con una pasión que lo dejó sin aliento. Por un instante, Lyra era suya de nuevo. El momento se rompió con el golpe fuerte en la puerta. «Mi rey, ha llegado un emisario del reino del sol naciente. Demanda una audiencia inmediata». La voz del guardia, fuerte y urgente, trajo a Kael de vuelta a la realidad. Se separó de Lyra, respirando con dificultad. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de euforia por el beso y aprehensión por lo que vendría. Lyra lo miró, una mezcla de confusión y una melancolía profunda en sus ojos. Parecía una despedida. Kael fue al salón del consejo. Allí, en el centro, esperaba Lord Barcos, un hombre de rostro afilado y mirada penetrante,
vestido con sedas brillantes del reino del sol naciente. Detrás de él, 2 guardias con armaduras exóticas. La tensión en la sala era palpable. Los consejeros de Kael estaban incómodos. Lady Isolde observaba desde un rincón, una sonrisa disimulada en sus labios. «Lord Varkos», dijo Kael, su voz firme, pero su mente aún en la habitación de Lyra. «Sé bienvenido. ¿A qué debemos el honor de esta visita inesperada?» Varkos no perdió el tiempo con formalidades. Sus ojos, fríos como el acero, se fijaron en Kael. «Mi rey, he venido a reclamar lo que es nuestro, una traidora, una espía llamada Anya». Un escalofrío recorrió la espalda de Kael. Anya, el nombre. Su sangre se heló. «No sé de qué hablas, Lord Varkos», dijo, intentando mantener la calma. Varkos sonrió con desdén. «Oh, sí que lo sabe, rey Kael. Hablo de la mujer que usted ha rescatado de la nieve. La Omega Olvidada, como la llaman en su corte. Su Lyra». La sala estalló en murmullos. Elian, el viejo consejero, palideció. «Lyra es la reina de Eldoria», gruñó Kael, su mano instintivamente en la empuñadura de su espada. «Lyra», corrigió Varkos. Su voz se elevaba. «Es Anya, una de nuestras más hábiles agentes, infiltrada en su reino antes de la guerra para recabar información crucial sobre sus defensas, sus rutas comerciales, sus alianzas frágiles. Su desaparición no fue un accidente, mi rey. Fue una misión que terminó cuando, según nuestros informes, fue descubierta y traicionada por los suyos, abandonada a morir en la nieve, o eso creíamos». La revelación golpeó a Kael como un puñetazo en el estómago. «Lyra, ¿una espía? ¿No se perdió? ¿Una traición?» El conflicto interno lo asaltó. El beso que habían compartido hacía apenas unos minutos ardía en sus labios. ¿Había sido una mentira? ¿Todo? Su amor por Lyra, su dolor, su lucha por recuperarla, ¿había sido todo un engaño? «Esto es una calumnia», rugió Kael, su voz resonando en el salón. «Mi Lyra jamás». «Ella llevaba un distintivo», continuó Varkos, implacable. «Una flor de hielo, un símbolo de fragilidad, pero también de la frialdad de su corazón al traicionar a su propio pueblo. Una réplica exacta fue hallada en los informes de su última misión». Varkos hizo una pausa dramática. «Debe entregarla, o el reino del sol naciente considerará su protección a una espía como un acto de agresión. Una declaración de guerra». Elian, el viejo consejero, se desplomó en una silla. Isolde sonrió abiertamente, sus ojos brillantes. En ese momento, la puerta de la sala se abrió lentamente. Lyra estaba allí, de pie en el umbral, envuelta en una manta, sus ojos azules fijos en Varkos. Había escuchado parte de la conversación. Sus dedos temblaban, aferrándose al collar con la flor de plata que Kael le había regalado. Al escuchar a Varkos, sus ojos se abrieron de golpe, un recuerdo doloroso surgiendo de las profundidades. Tocó la flor de hielo en su cuello. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas, susurros de códigos, mapas secretos, el frío implacable de la nieve, una promesa rota. Miró a Kael, sus ojos llenos de una pregunta sin palabras. El brillo de la flor de plata se reflejaba en sus lágrimas. No era solo una joya, no era solo un símbolo de su amor, era un código, una señal, su misión. «Flor de hielo», susurró Lyra, su voz rasposa. «El símbolo, la traición». Kael sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La mujer que amaba, a la que había jurado proteger, era la causa de una posible guerra. Su deber como rey de Eldoria chocaba violentamente con el amor que sentía por ella. Elian se frotó las sienes, susurrando: «Las leyes del rey, la traición». Varkos miró a Lyra, luego a Kael.
Su sonrisa fría se amplió. Así que, Rey Kael, su elección es clara: la paz o la guerra. El destino de Eldoria está en sus manos. Kael miró a Lyra, a su Lyra, ahora la espía Anya. Sus ojos se encontraron. En los de ella vio terror, confusión y, por primera vez, una pizca de la Lyra que él conoció, pero también una sombra de una vida secreta. ¿Era suya para protegerla? ¿O debía entregarla para salvar a su reino? El frío de la elección era más amargo que el invierno más crudo. El grito de Lyra se desvaneció en un murmullo roto. Kael la sostuvo con fuerza, sintiendo el pánico en su cuerpo. Las revelaciones de Lord Barcos habían desgarrado el delgado velo sobre la verdad, dejando a Lyra y a Kael en un abismo de dudas y miedos. Barcos se regodeó un momento más antes de girar sobre sus talones, sus guardias siguiéndole, dejando un silencio gélido en la sala del consejo. Kael apartó a Lyra de la mirada escrutadora de la corte, llevándola de regreso a la que había sido su cámara de curación, ahora su refugio. La cerró con llave, el sonido resonando como un veredicto. Lyra se encogió, temblorosa, la flor de hielo en su cuello pareciendo pesar 1000 kilos. Sus ojos azules se fijaron en Kael, una mezcla de confusión, miedo y una verdad recién nacida. «¿Quién soy yo?», susurró Lyra, la voz ahogada. El rostro de Kael se contrajo. La culpa lo carcomía. La había amado, la había buscado, solo para encontrar que la mujer de su vida era una mentira, una espía. Pero al mirar sus ojos, el terror genuino, la desesperación, no pudo creerlo. No la Lyra que él amaba. Kael se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Eran frías. «Eres Lyra», dijo, su voz grave, pero su corazón gritaba: «Mi Lyra. Siempre lo has sido para mí». En sus ojos, Lyra vio el dolor, la traición, pero también un amor inquebrantable. Se inclinó, apoyando la frente en la suya. «Tenía tanto miedo de perderte otra vez», confesó Kael, su voz casi un susurro. «¿Y ahora debo perderte a la idea de quién creí que eras?» Lyra sintió la angustia de Kael. No recordaba los mapas, los códigos, la misión, pero la sensación de engaño, de algo turbio, la invadía. «No quiero ser Anya», dijo, sus ojos azules fijos en los de él. «No sé quién era ella, pero no soy yo. Yo quiero ser tu Lyra. Siento que soy tuya». Las palabras, dichas con una vulnerabilidad brutal, golpearon a Kael. Era la primera vez que Lyra elegía, que afirmaba algo con tal convicción desde que había regresado. La abrazó con fuerza, un lazo emocional forjándose en el crisol de la verdad. Los días siguientes fueron una tortura. En la corte, la revelación de Barcos encendió un fuego de desconfianza. Lady Isolde, con una sonrisa triunfal, sembraba dudas. ¿Puede un rey mantener a una espía a su lado? ¿No es esto una debilidad que condenará a Eldoria? Kael enfrentó a los consejeros, su voz de alfa resonando con autoridad. Lyra es la reina de Eldoria. Su lealtad es a este reino, a mí. Quien dude de esto, dudará de su rey. Pero las palabras de Kael, aunque poderosas, no extinguieron los murmullos. Cada defensa pública, aunque necesaria, alimentaba la sed de sangre de Isolde y la incertidumbre en la corte. Mientras tanto, en las fronteras, los informes de exploradores confirmaban la movilización de tropas del Reino del Sol Naciente. Elian, el viejo consejero, se lamentaba: «Están listos para la guerra, mi rey. Esta Anya es la excusa que necesitaban». Kael reforzó las defensas, envió mensajeros a reinos aliados, pero sentía el peso del tiempo. Una noche, un pequeño pájaro mensajero, de plumas oscuras y un brillo metálico, apareció en la ventana de Lyra. «¡En su pata!», un mensaje diminuto enrollado. Lyra lo desenrolló, sus manos temblorosas.
Los símbolos, aunque extraños, le resultaban extrañamente familiares. El mensaje era corto. El tiempo se acaba. La flor te guiará. Ramiro te espera en los altos del Cuervo. Ven sola, por el pacto. Un escalofrío recorrió a Lyra. Ramiro, el nombre despertó una ráfaga de imágenes. Una cueva oscura, mapas desplegados, la sensación del frío en sus manos. Era un antiguo contacto, un mentor de su vida como Anya. Lyra miró la flor de hielo en su cuello. Su propósito original había sido un código, una marca de su misión. Ahora era su única conexión con un pasado peligroso. Esa misma noche, Kael encontró a Lyra trazando un mapa en un pergamino, con la flor de hielo de plata como punto de partida. ¿Qué es esto, Lyra?, preguntó Kael, su voz suave, notando su agitación. Ella le mostró el mensaje. «Es de Ramiro», dijo Lyra. «Él fue mi contacto. Quiere que vaya a verlo. Quiere usarme, Kael, para el reino del sol naciente». El corazón de Kael dio un vuelco. Era un cebo, una trampa. Pero Lyra lo miró con determinación. «No voy a huir, Kael, no más. Necesito respuestas. Necesito saber quién era Anya para poder ser Lyra». Era su conflicto interno manifestándose, la necesidad de reconciliar las dos identidades, de borrar las sombras del pasado. Kael dudó. «Es demasiado peligroso», dijo. Su instinto de alfa era protegerla, encerrarla si era necesario. Pero al ver la determinación en sus ojos, el destello de la Lyra que conocía, supo que no podía detenerla. «Iré contigo», dijo Kael. Lyra negó con la cabeza. «No», Ramiro dijo sola. «Si voy contigo no hablará. O peor, nos atacarán a los dos. Necesito esto, Kael. Necesito entender mi pasado para elegir mi futuro. Y mi futuro, lo sé, está contigo». La flor de hielo, colgada de su cuello, brilló bajo la luz de la luna, ahora un símbolo de su nueva lealtad, pero también de la senda arriesgada que debía tomar. Kael apretó los puños. «Entonces iré contigo, pero a distancia, oculto. No te dejaré sola, ni por un momento». Los altos del Cuervo eran un lugar desolado, barrido por el viento, a solo un día de las fronteras de Eldoria. Un punto de encuentro perfecto para espías y traidores. Kael y Lyra habían salido antes del amanecer. Kael con un pequeño grupo de sus mejores rastreadores, ocultos entre los riscos. Lyra, sola, avanzaba hacia el punto indicado, el frío de la mañana calando en sus huesos. La flor de hielo en su cuello era su única compañía. Lyra llegó a una cueva oculta. Ramiro la esperaba. Era un hombre de mediana edad, de rostro severo y ojos astutos. Llevaba el mismo atuendo que los guardias de barcos, pero con una capa más oscura. «Anya», dijo Ramiro, con una sonrisa fría. «Pensé que te habíamos perdido en la ventisca». Lyra lo miró fijamente. «No soy Anya, soy Lyra, y no recuerdo mucho». Ramiro rió. «La amnesia es conveniente, pero el rey Kael te encontró. Eso fue inesperado». Se acercó, sus ojos fijos en la flor de hielo en su cuello. «Ah, veo que aún conservas el distintivo. Es bueno ver que no has olvidado del todo tus raíces». Ramiro le tendió un pequeño pergamino. «El reino del sol naciente necesita que te infiltres nuevamente en Eldoria. Tienes acceso al rey. Debes informarnos sobre sus movimientos defensivos, sus debilidades. La guerra está llegando, Anya. El reino del sol naciente está listo para atacar. Te necesitamos para asegurar nuestra victoria». Lyra sintió un nudo en el estómago. La lealtad de Anya o la lealtad de Lyra. Ramiro la miró, esperando su respuesta. Ella tocó la flor de hielo. Su elección era clara, pero para proteger a Kael, para proteger a Eldoria, debía jugar el juego de Ramiro. «¿Qué pasa si me niego?», preguntó Lyra, sus ojos ocultando el torbellino de emociones. Ramiro sonrió.
Entonces, su rey perderá mucho más que un corazón. La guerra será brutal, y el Doria caerá. Tú serías responsable, Anya. Tu silencio nos habla de tus verdaderas lealtades. Lyra se dio cuenta de la trampa. No tenía salida fácil. Debía tomar una decisión que podría condenarla o condenar a Eldoria. La flor de hielo era un símbolo de su vida pasada y ahora la llave a un futuro incierto. La verdadera batalla por su identidad, por su amor y por su reino estaba a punto de comenzar. El frío de las cumbres del cuervo mordía la piel de Lyra, pero era el gélido apretón de la decisión lo que helaba su alma. Ramiro la observaba, sus ojos como los de un depredador. Lyra tocó la flor de hielo en su cuello. Su propósito como Anya había sido un código, ahora era un ancla a su verdad. «Acepto», dijo Lyra, su voz firme a pesar del temblor interno. «Trabajaré para el reino del sol naciente, pero necesito pruebas de que no seré sacrificada de nuevo. Y respuestas. ¿Quién soy? ¿Qué es este pacto?» Ramiro sonrió, satisfecho. Le dio una bolsa pequeña con monedas y un mapa con un nuevo punto de encuentro. «Tus preguntas serán respondidas con la victoria», dijo, y se desvaneció entre las rocas. Kael emergió de su escondite, su rostro una máscara de preocupación. Lyra corrió hacia él, arrojándose a sus brazos. «No confío en él, Kael. Me temo. No sé si podré hacer esto». Sus palabras eran un susurro ahogado por el miedo. Kael la abrazó con fuerza. «Lo haremos juntos, mi amor», prometió, su voz profunda y tranquilizadora. «Confío en ti, Lyra, más que en mi propia sombra. Nadie te hará daño. Nadie. Protegeré a mi reina, a mi reino y a la mujer que amo. Sea Anya o Lyra, eres mía». De regreso en el castillo, la habitación de Lyra se convirtió en su santuario secreto y centro de estrategia. Noches enteras, Kael y Lyra se sentaban junto al fuego, sus cabezas juntas sobre mapas y pergaminos. Lyra le contaba a Kael los detalles que Ramiro había susurrado: códigos, rutas de patrulla enemigas, nombres de posibles contactos. Kael la escuchaba, sus ojos fijos en los de ella, buscando cualquier indicio de duda o engaño. Pero solo encontraba determinación y un miedo sincero. El reino del sol naciente planea un ataque por el paso de las rocas quebradas. Lyra reveló una noche, trazando una línea en el mapa. Ramiro lo mencionó al hablar de un desvío estratégico. La información era vital. Kael apretó su mano, el calor de su piel un bálsamo en la tensión. «Con esto podemos tenderles una trampa», dijo. La chispa de su amor se unía al acero de la guerra, pero la corte seguía siendo un nido de víboras. Lady Isolde, con su belleza fría, no cesaba. Había un nuevo general, Theron, un hombre de hombros anchos y barba canosa, leal a Kael, pero con una mirada de recelo hacia Lyra. «Mi rey», dijo Theron un día en consejo, sus ojos fijos en Lyra. «¿La información de la reina es de fiar? Su pasado es una mancha que inquieta a nuestros soldados». Lyra sintió la punzada. Kael lo notó. «General Theron», dijo Kael con una voz que no admitía réplica. «La reina es mi compañera. Sus informes son los míos. ¿Dudas de tu rey?» Theron bajó la mirada, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Isolde aprovechó la brecha. A través de sirvientes leales, distribuyó panfletos anónimos por el castillo, insinuando que Lyra seguía siendo Anya, la espía, y que Kael estaba ciego por el amor. Los murmullos crecieron. Lyra escuchó un día a 2 guardias susurrar sobre la traidora en la cama del rey. El dolor la atravesó. Se retiró a su habitación. La flor de hielo en su cuello temblaba bajo su toque. Kael la encontró allí, sentada junto a la ventana, sus ojos azules llenos de lágrimas silenciosas.
No soy suficiente, Kael, susurró. No puedo ser tu reina si no puedo recordar quién soy. Si todos me desconfían. Kael se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. Eres más que suficiente, Lyra. Eres mi fuerza. Mira esto, dijo señalando la flor de hielo. Este no es el símbolo de una espía. Es un amuleto. El símbolo de una mujer que resistió el invierno más cruel, que se levantó del hielo. Es tu resiliencia, es mi amor, y juntos haremos que Eldoria confíe en ti, porque confío en ti más que en mi propia vida. Lyra lo miró, y por primera vez sintió que podía creerlo. El beso que Kael le dio fue una promesa sellada con la fe inquebrantable. Decidieron enfrentar la conspiración interna. La información que Lyra había obtenido de Ramiro incluía un nombre: Elric, uno de los escribas reales, conocido por su avaricia. Sospechaban que era él quien distribuía los panfletos. Kael y Lyra idearon un plan. Usaron la información de Ramiro para enviar un mensaje falso a Elric, simulando ser un contacto del Reino del Sol Naciente que le ofrecía una gran suma por información más detallada. La trampa funcionó. Elric fue sorprendido infraganti intentando pasar el mensaje a un halcón mensajero en los patios del castillo. La confesión de Elric reveló una red de contactos menores, sobornados por Isolde y agentes del Reino del Sol Naciente. La corte se purificó, los rumores disminuyeron. El general Theron, al ver la astucia y valentía de Lyra al exponer la traición, sintió un respeto creciente. «Mi reina», dijo Theron, su voz ahora más suave. «Su lealtad es incuestionable. He sido un tonto». Lyra le sonrió, un paso más en la reconstrucción de su confianza. Sin embargo, cada victoria parcial revelaba un abismo mayor. La interrogación a Elric desveló que Isolde no actuaba sola. Había un arquitecto de la intriga, alguien mucho más cercano al círculo de Kael, una figura que orquestaba las sombras. Elric solo conocía un nombre en clave: el tejedor. Lyra se sintió asaltada por una nueva ola de miedo. ¿Quién más podría estar tan cerca? El conflicto externo se intensificaba. Las incursiones del Reino del Sol Naciente eran más audaces. Pueblos fronterizos fueron saqueados. Los cuernos de guerra resonaban en las montañas. Los preparativos militares en Eldoria eran febriles. Herreros forjaban espadas día y noche. Los soldados entrenaban con una urgencia brutal en los patios. El pueblo, asustado pero unido, se refugiaba en los castillos o se armaba con lo que podía. La flor de hielo, ahora en el cuello de Lyra, ya no era solo un amuleto. Era un recordatorio constante de su propósito. Una tarde, mientras Lyra observaba a los soldados desde la torre, Kael se unió a ella. El viento jugaba con su cabello. «No podemos esperar más», dijo Kael, su voz teñida de resolución. «Sus fuerzas están listas para el asalto final, nosotros también». Lyra asintió, su mirada fija en el horizonte. «Ramiro me envió un último mensaje», dijo. «El tejedor es el maestro Elian, el mismo que me prometió silencio. Quería que yo fracasara para que el Reino del Sol Naciente invadiera y él pudiera poner a Isolde en el trono. Ramiro lo traicionó para ganar mi confianza. Me estaba usando a mí y a ti, Kael. Era un juego de ajedrez entre ellos. Elian, el viejo consejero, el amigo. La traición era profunda, la decepción inmensa». Lyra sintió la garganta apretada. «La guerra se acerca», dijo, su mano apretando la flor de hielo. Al amanecer, la llanura de Eldoria se extendía, blanca de escarcha. Los estandartes de Kael ondeaban orgullosos. El ejército de Eldoria estaba formado, miles de guerreros listos para defender su hogar. Los tambores de guerra sonaban, un latido primitivo en el aire helado. Kael,
imponente en su armadura de batalla, montó su corcel. A su lado, para sorpresa de muchos, estaba Lyra, no con sedas, sino con una armadura ligera, el cabello recogido. En su cuello la flor de hielo brillaba, un faro de resiliencia y un amor inquebrantable. Kael se volvió hacia ella, sus ojos un torbellino de amor y fuego. «¿Estás lista, mi reina?», preguntó su voz resonando. Lyra asintió, una chispa de fuego en sus propios ojos. «Lista, mi rey», respondió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, pero la fuerza de Kael en su corazón. Juntos, cabalgaron al frente de sus tropas, hacia el vasto y helado campo de batalla. El destino de Eldoria y el futuro de su amor pendían de un hilo, balanceándose en el umbral de la guerra total. El choque fue brutal. La llanura, antes inmaculada, se tiñó de sangre y barro bajo el asalto. Kael lideraba la carga, su voz un trueno que superaba el rugido de la guerra. A su lado, Lyra cabalgaba, una figura de acero y determinación. Miles de guerreros chocaron, espadas contra escudos, el aire helado lleno de gritos. Kael era un torbellino de furia, su hacha derribando enemigos con cada golpe. Lyra, con su espada ligera, se movía como una sombra, protegiendo su flanco con una agilidad sorprendente. Un guerrero enemigo se abalanzó sobre Kael. Lyra lo interceptó con un movimiento rápido, su hoja brillando al sol invernal. Kael la miró por un instante. Sus ojos se encontraron. Gratitud, preocupación, un amor feroz que hablaba sin palabras. Lyra sintió cada golpe, cada grito. La flor de hielo en su cuello vibraba, fría contra su piel, su ancla y un recordatorio del amor de Kael, de su promesa. El general Volkov, un gigante en armadura negra, dirigía las fuerzas del reino del sol naciente. Sus ojos, llenos de un odio frío, buscaban solo una figura en el campo de batalla, Lyra. «¡Anya, la traidora!», rugió, su voz llevando el estruendo de la venganza por la llanura. Las fuerzas de Eldoria avanzaban, pero la resistencia era brutal. Kael y Lyra se abrían paso, hombro con hombro, una fuerza imparable. Un arquero enemigo apuntó a Kael. Lyra interpuso su escudo. La flecha se clavó en él con un sonido seco. «¡Lyra!», Kael gruñó, su furia desatada, derribando a varios enemigos con golpes salvajes. Ella le sonrió, un brillo fugaz en sus ojos. «Estoy bien, mi rey», dijo, su voz firme. Pero el campo de batalla era un laberinto de muerte. El general Theron, con sus hombres, logró una victoria parcial en el flanco izquierdo. «Bien hecho, general», Kael gritó, sintiendo un breve rayo de esperanza. Pero la alegría duró poco. Volkov había anticipado esto. «Ahora», el gigante ordenó, y del bosque surgieron más soldados, frescos, rodeando a las tropas de Eldoria. Era una trampa, una pared de escudos enemigos, imparable. Lyra sintió el peso de su pasado. ¿Era ella la causa de esta matanza? ¿Sería suficiente su amor por Kael para salvarlos? La flor de hielo se sentía fría contra su piel, un recordatorio de la espía que fue, de la reina que quería ser. Necesitaba probarse, a Kael, a Eldoria y a sí misma. «¡Kael!», Lyra gritó. «¡El paso! Están atacando el paso principal. Necesitan refuerzos allí». Ella había visto un movimiento que nadie más, atrapado en el fragor de la batalla, había notado. Una vieja ruta de flanqueo que solo Anya, la espía, conocería. Kael la miró. Sus ojos se encontraron. No había tiempo para preguntas, solo confianza total. «¡Theron! ¡Conmigo! ¡Al paso de las rocas quebradas!», Kael ordenó, girando su caballo con urgencia. Lyra sabía que su lugar no era con Kael. Había otra misión. Vio a Volkov, cerca, disfrutando de la masacre. «¡Volkov!», gritó Lyra, su voz clara en medio del caos.
El gigante se giró, su sonrisa sádica. Lyra se lanzó hacia él, sola, su espada un borrón plateado. Era un acto suicida. Pero el objetivo era claro: desviar la atención de Volkov de Kael, de la trampa, protegerlo. La flor de hielo brilló intensamente con la luz de la mañana. Ella no era Anya, era Lyra, la reina, la compañera de Kael. Volkov la recibió con una risa cruel. «La pequeña Anya, vienes a tu perdición». Lyra esquivó un golpe con su enorme espada. Su agilidad era su única defensa contra la fuerza brutal del gigante. Kael, desde la distancia, vio a Lyra enfrentarse al coloso. El terror puro le heló la sangre. «¡Lyra!», gritó, intentando regresar, pero sus hombres estaban atrapados. Lyra luchó con la desesperación de quien lo ha perdido todo y no tiene nada más que dar. La flor de hielo, símbolo de su amor y su resiliencia, parecía darle una fuerza sobrenatural. Ella apuñaló a Volkov en una apertura en su armadura. El gigante rugió de dolor y furia, y un golpe de su espada impactó a Lyra, lanzándola al suelo con una fuerza brutal. Su armadura se rompió, su cabeza golpeó la tierra helada. Todo se volvió negro. La distracción de Lyra fue suficiente. Kael, furioso más allá de toda razón, rompió las líneas enemigas en el paso, permitiendo a sus tropas flanquear y atacar a Volkov por la retaguardia. La marea de la batalla cambió. Volkov fue derribado, sus fuerzas se dispersaron en retirada caótica. La victoria era de Eldoria, pero a un precio terrible. Kael cabalgó de regreso al lugar donde Lyra había caído. La encontró tendida, inerte, la flor de hielo aún en su cuello, ahora teñida de un rojo inquietante. Su corazón se rompió. La había salvado de la nieve, la había amado, y ahora, ¿la perdía de nuevo? Elian, el tejedor, fue capturado entre los pocos líderes restantes del reino del sol naciente, pero su venganza se había cumplido. Kael la levantó, su cuerpo tan ligero y frágil como la primera vez que la encontró. La victoria se sentía hueca. El invierno había terminado, pero una nueva oscuridad había caído sobre Kael y su reina. Un futuro incierto los esperaba. El rey Alpha Kael la levantó, su corazón roto en 1000 pedazos. El cuerpo de Lyra, tan frágil y liviano, se sentía inerte en sus brazos, la flor de hielo teñida de un rojo inquietante. La victoria era de Eldoria, sí, pero su alma gritaba derrota. Corrió hacia el puesto de mando, donde los sanadores ya atendían a los heridos. Con voz ronca, Kael les ordenó que la salvaran, costara lo que costara. Él mismo no se apartó de su lado, sus manos cubiertas de sangre, el frío del invierno y el de la desesperación calando hasta sus huesos. Los sanadores trabajaron sin descanso, horas que se extendieron como siglos. Kael la observaba, cada respiración débil, cada movimiento apenas perceptible, un hilo de esperanza en un mar de oscuridad. Las cicatrices de la guerra en su propio cuerpo se sentían insignificantes frente al pánico de perderla de nuevo. Su conflicto interno se agitaba. ¿Había sido su amor una carga, una debilidad que casi la mató? ¿O su fuerza lo que la impulsó a luchar? Al tercer día, cuando el sol se abría paso entre las nubes invernales, Lyra abrió los ojos. Eran azules, pero esta vez había reconocimiento. Kael se inclinó, las lágrimas brotando sin control. «Lyra», susurró, y ella le sonrió débilmente. «Kael», respondió, su voz apenas un suspiro, pero llena de la Lyra que él conocía. «Sabía que vendrías por mí». La recuperación de Lyra fue lenta, pero constante. No había una cura mágica, sino la voluntad indomable de una reina y el amor inquebrantable de un rey. Los recuerdos regresaron, no como un torrente, sino como fragmentos que se unían con el tiempo. Los mapas, los códigos, el miedo en la nieve,
la misión de Anya. Pero ahora, esas memorias no la definían. Lyra había elegido. Ella era la reina de Cael y su lealtad inquebrantable. Cael, por su parte, había cambiado. El trauma de la posible pérdida de Lyra y luego su milagrosa recuperación lo había liberado de su miedo más profundo. Ya no temía amar, ya no temía la vulnerabilidad. Lyra había regresado, no como una sombra de su pasado, sino como una mujer más fuerte, más sabia, que había elegido su destino. La culpa que lo carcomía se disipó, reemplazada por una profunda gratitud y una confianza absoluta en su amor. Era un rey alfa completo, no solo fuerte, sino también emocionalmente realizado. Elian, el tejedor, fue juzgado públicamente por su traición. Cael demostró la evidencia de su conspiración con el reino del sol naciente. La corte, que antes dudaba de Lyra, ahora la veía con respeto, incluso admiración. El general Theron, entre muchos otros, se disculpó, reconociendo la valentía y la astucia de su reina. Lady Isolde, despojada de su poder e influencia, fue exiliada, sus ambiciones frías como el hielo disipadas. La guerra había terminado, el reino del sol naciente. Con Volkov derrotado y sus fuerzas dispersas, envió mensajeros de paz, deseosos de forjar una nueva alianza en lugar de continuar una guerra costosa. Cael, con Lyra a su lado, negoció con sabiduría, buscando la estabilidad para Eldoria y sus gentes. Un año después, Eldoria florecía. Las cicatrices de la guerra aún eran visibles, pero el reino se reconstruía con una esperanza renovada. El día de la coronación de Lyra había llegado. El gran salón del castillo estaba engalanado con los estandartes de Eldoria, el oro y el carmesí brillando bajo la luz de las antorchas. El pueblo, los nobles, los guerreros, todos se congregaron para presenciar el evento. Cael, majestuoso en su túnica real, se paró frente al trono. Su mirada encontró a Lyra, quien avanzaba por el pasillo central, radiante, fuerte, una verdadera reina. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de serenidad y determinación. Su cabello dorado caía en cascada y en su cuello ya no pendía la flor de hielo manchada de sangre. Cael había encargado al mejor orfebre de Eldoria una nueva réplica. Esta vez era una joya exquisita de plata y diamantes que representaba la flor de hielo, pero en su corazón un diminuto rubí recordaba la sangre derramada y el sacrificio mutuo. La había colocado él mismo en el collar esa mañana. Para recordar el camino que te trajo a mí, le había susurrado. Lyra se arrodilló ante Cael, la flor de hielo brillando sobre su pecho. Él tomó la corona de Eldoria, un círculo de oro y gemas, y antes de colocarla, la miró a los ojos. «Mi Lyra», dijo Cael, su voz profunda y llena de emoción, resonando por todo el salón. «Eres la fuerza de este reino, el faro de mi corazón. Has superado el hielo del olvido, la sombra de la traición y el fuego de la batalla. Has elegido tu destino y has forjado tu propia corona con valentía y amor». Con la voz ahogada por la emoción, Cael colocó la corona sobre la cabeza de Lyra. Ella se puso de pie, su mano buscando la de Cael. El pueblo estalló en vítores. «Larga vida a la reina Lyra, larga vida al rey Cael». Esa noche, bajo un cielo estrellado, Cael y Lyra estaban juntos en el balcón, sus manos entrelazadas. La flor de hielo en el cuello de Lyra brillaba, un símbolo de su amor eterno, de la memoria recuperada y de la resiliencia que habían encontrado juntos. «El invierno se ha ido, mi amor», dijo Lyra, apoyando la cabeza en el hombro de Cael. «Y con él, la Anya que fui». Cael la abrazó con fuerza. «No, Lyra. Anya fue parte de tu camino. Las cicatrices no desaparecen, pero se convierten en parte de tu fuerza.
Eres Lyra, mi reina, con todos tus recuerdos, tu pasado y todo tu futuro que es nuestro. Lyra sonrió. Nuestro futuro. Juntos. Kael besó su frente, sus labios rozando la flor de hielo. El miedo había desaparecido, reemplazado por una paz profunda. Eran dos almas unidas, dos líderes fuertes que habían encontrado la redención en el amor y la lealtad mutua. El viento de la noche, ahora suave, susurraba una canción de esperanza, una promesa de un amanecer dorado para Eldoria y para ellos, su rey y su reina.